En nombre del Departamento de Ciencias Sociales y su programa de posgrado, pues la maestría en música, queremos darle la más cordial bienvenida a este tercer y último día del Festival de Guitarra de la Universidad Simón Bolívar. Hoy cerramos, hoy tenemos nuestras actividades de cierre, que durante los días 8, 15 y hoy 22 de noviembre, entre paréntesis, Día del Músico, felicitaciones a los músicos que están presentes, desarrollamos una cantidad de actividades pues, para, de alguna manera, incentivar y visibilizar, ¿no?, el quehacer guitarrístico y compositivo acá en la Universidad Simón Bolívar. Tuvimos conferencias, la conferencia de Efraín Silva, que hablaba sobre el maestro Antonio Lauro, su firma, su característica compositiva. La semana pasada tuvimos una conferencia por Rogelio Morín, relacionada pues, con una investigación que hizo sobre el movimiento guitarrístico aragüeño, y hoy la tercera conferencia, pues, gracias al profesor Luis Ernesto Gómez, que además es el coordinador de la maestría en música aquí en la universidad, que nos va a hablar sobre la investigación en el intérprete, un rol importante, ¿no?, la investigación en el intérprete. Y bueno, hemos hecho distintos conciertos. Hoy cerraremos el concierto en la Galería de Arte a la 1:30, están cordialmente invitados. Wilmer Rondón, que va a hacer una obra integral de Juan Manuel Acosta, mi persona, que voy a hacer unos preestrenos mundiales de nuevos compositores, entre esas el maestro Luis Ernesto, dos movimientos, una suite sonata, un compositor italiano, entre otros. Y el dúo Ataca, que está conformado por el profesor Andrés Eloy Rodríguez, que es el flautista que da clases acá en la maestría y es flautista de la Sinfónica de Venezuela, y mi persona en la guitarra. Entonces vamos a hacer obras para ese formato, flauta y guitarra. Quiero agradecer la presencia de la coordinación del Departamento de Cultura y todo el apoyo al equipo de la maestría. Y hoy queremos empezar la actividad con una donación, porque queremos y creemos que la biblioteca debe contar con unos textos que para nosotros son importantes y son necesarios, y además son producidos en el país por el doctor Alejandro Brusual. Uno de ellos los voy a presentar por acá y ustedes lo reciben. Bueno, yo como soy guitarrista, los dos me importan muchísimo, ¿no? Pero uno de ellos es del maestro Alirio Díaz, Guitarra de Tierra Profunda, que pues, el maestro Luis Ernesto Gómez va a hacer entrega oficial al director de la biblioteca de la universidad, unos libros que se logró obtener gracias a la gestión del coordinador de la maestría en música. Bueno, profesor, esto, sí, para la biblioteca, sí. Me saco por aquí. De una vez para que no esté tomando tanta foto. Voy a presentar el segundo libro. Sí, sí. Voy a esto. Este libro, pues, cuenta la historia lo más completa posible que pudo el doctor Alejandro Brusual sobre este ícono de la guitarra, ¿no? Este hito. Dividió la guitarra universal prácticamente, antes y después de Alirio Díaz. Anoche hablaba con Alejandro, yo le recordé porque cuando comenzamos el festival, yo le pasé una nota de voz por WhatsApp y todo, ¿no? Entonces, maestro, mira, aquí está esta actividad que tenemos en la Simón, está cordialmente invitado, entonces, bueno, voy a intentar acercarme a las actividades. Y ayer en la tarde le pasó una nota de voz. Alejandro, ¿cómo estás? Quería recordarte, mañana tenemos el cierre de la actividad y vamos a hacer entrega de donación de 2 de tus libros. Y me respondió como a las 10:30 de la noche, estaba dormido, me llegó el WhatsApp. Entonces, Jonathan, mañana tengo una actividad en IARTES, en algo así, no voy a poder en la mañana, pero darles a todos, por eso lo digo, darle a todos mis saludos y es que estoy con ustedes y gracias por entregar los libros. Entonces, le extiendo, profesor, el saludo de Alejandro, supongo que ya lo conoce, y que, bueno, lamenta no estar aquí con nosotros. Y por último, pues, este trabajo precioso del mismo autor sobre la vida y obra de Inocente Carreño. La semana pasada escuchamos su obra para guitarra, que es Suite en 3 movimientos para guitarra. La escuchamos aquí en la Galería de Arte y hoy entregamos el libro de Inocente, que
es bueno acotar, él es honoris causa de la Universidad Simón Bolívar. Entonces, bueno, profesor, ahí ahora sí entrega formal. Ah, y hay un disco que tengo acá, profesor. Este disco va a quedar aquí en la memoria o en los archivos de la biblioteca. Es un libro que se produce con la disquera del Estado en homenaje a Efraín Silva, que también estuvo de ponente acá, cuando cumplió su 60 aniversario. Alumnos destacados de él ya por Alemania, por España, algunos en Venezuela, decidimos hacer este proyecto, grabar algunas obras y hacer la producción para celebrar el cumpleaños del maestro como se lo merece. Bueno, profesor, guitarra ragüeña en sus manos. Es bueno. Ahora sí, mejor. Entonces, voy a ser muy breve porque sé más bien. En cuanto se catalogue y registre, estará a la disposición para préstamo. O sea, normalmente un libro como esto tradicionalmente se metía en referencia, pero nuestra intención es hacer más asequibles los libros, que la gente lo use más, y creo que libros como estos se pueden disfrutar mucho mejor llevándolos por la casa y revisándolos, eso sí con mucho cuidado para que no se vayan a perder ni a dañar, pues, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el libro de Inocente Carreño estará también catalogado como USB en el Mundo, que es un proyecto nuevo que estamos comenzando, ya que nosotros queremos tener toda la producción intelectual de estudiantes, egresados, profesores, honrados, homenajeados de la Universidad Simón Bolívar, para que podamos destacar y se pueda ver efectivamente todo el impacto que tiene la universidad a través de las personas que pasan por ella en la sociedad venezolana y universal. Y por último, y dentro de ese mismo programa, entonces está efectivamente este CD, ya que nosotros tenemos proyectos de creación de mediateca tanto en Sarteneja como en el litoral. Entonces, digo proyectos porque en realidad están creadas, pero les falta equipamiento. Entonces estamos en eso. ¿Okay? Pero ya incluso ya tenemos colecciones importantes de CDs y esperamos tenerlos más. Entonces, bueno, es para estimularlos a ustedes también, porque muchos de ustedes están interesados en música, producen o producirán música, y entonces para que se recuerden de nosotros cuando saquen su CD o su libro o su artículo. ¿Okay? Entonces, muchas gracias. Los dejamos con el profesor Luis Ernesto Gómez, quien dictará la conferencia La investigación en el intérprete.
Bueno, ante todo agradecer al profesor Jonathan Albaruki por la idea de hacer este festival de guitarra y por la idea de incluir esta conferencia sobre la investigación académica en el intérprete. Bueno, la música, bueno, como ustedes saben, es un hacer artístico. Estamos hablando de la música de tradición occidental. Por otro lado está la investigación, que la investigación implica, digamos, desde el punto de vista germinal, la acción de satisfacer la curiosidad por lo que no se sabe, por pasar de un estado del no saber a un estado de tener certeza de. Y bueno, hay mucha gente que tiene, digamos, un afán por investigar, un afán por saber, resolver sus inquietudes, transformar, digamos, el no tener certeza a la certeza, al conocer lo que es verdadero. Y tienen afán por agregar conocimiento. Entonces, ¿qué es el conocimiento? Repasando un poquito los conceptos, conocimiento no son datos simples. La información es, digamos, ya empezamos a otra etapa. El dato simple, la información ya es algo un poco más, los datos, digamos, analizados. Eso es información, pero el conocimiento en realidad es un saber ordenado que ya está probado y comprobado a través de una metodología rigurosa y sistemática y que tiene afán de tener carácter universal. O sea que eso es verdad tanto aquí como en la China y incluso en distintos espacios. Es el carácter de lo universal, ¿no? La filosofía que rige las pautas abstractas sobre el conocimiento es lo que se llama la epistemología. Entonces, algo que también nos ayuda digamos, a saber, a situarnos sobre los datos que nos llegan, es cuál de ellos no es conocimiento. Entonces, lo que no es conocimiento son conclusiones basadas en hechos ocasionales, que carecen de un método y se centran solo en la captación de los sentidos sin comprobaciones sistemáticas. Son resoluciones prácticas que usan un lenguaje ambiguo. Eso no es conocimiento. Algo que puede, una afirmación de alguien que puede no ser verdadera, eso no es conocimiento. Entonces, algo que también nos interesa, digamos, en este punto es saber qué es ciencia y qué es información científica. O sea, qué es lo que vamos a utilizar como sinónimo la información científica y el conocimiento. La ciencia y por ende la información científica, por ende el conocimiento, se contraponen en especial a informaciones que tienen otro alcance a un propósito distinto. Por ejemplo, si nosotros leemos un texto donde se hablan de emociones, deseos, intenciones, afectos, relaciones, eso no es conocimiento, eso es una escritura expresiva. La opinión, o sea, si tú ves un texto donde hay opiniones, donde se exponen creencias, comentarios, propuestas, iniciativas, eso no es conocimiento. Ideología, si tú ves en un texto difusión de ideas políticas, religiosas, morales, sociales, estéticas, eso no es conocimiento, son ideologías. Propaganda, divulgación de doctrinas con el fin de convencer o hacer adeptos, eso no es conocimiento, eso es propaganda. Publicidad, información dirigida a convencer y crear compradores y clientes. Entonces, o pseudociencia, conjunto de supercherías disfrazadas de ciencia. O sea, cosas que aparentan ser ciencia, pero no lo son. Entonces, nosotros abrimos un periódico y en un periódico pueden haber muchas de estas informaciones. Puede haber publicidad, puede haber ideología, puede haber opinión. Y es importante tener en cuenta qué es cada una. Concientizar eso, ¿no? Ahora, tú abres una revista científica y una revista científica sí debe tener, sí aspira a ser conocimiento, sí aspira a mostrar algo pasado por una metodología rigurosa. Entonces, la ciencia ¿qué es? Es un saber acumulativo y crítico que crece agregando piezas de conocimiento sobre la base de un conocimiento preexistente, pero que es sometida a la crítica, tanto por lo que respecta a las nuevas piezas hasta que se aceptan y se consolidan en el edificio.
Esto es factible porque el cuerpo de conocimientos es público, fijo y fiable, es decir, está en forma de documentos y a disposición de todos. La ciencia la construyen las comunidades científicas. Los problemas de investigación se insertan en tradiciones o programas de investigación que son colectivos y que se plasman en la literatura científica. Los hallazgos se someten para su aprobación a las comunidades científicas y se publican como documentos, pasando a engrosar el corpus de la literatura de cada especialidad. Por tanto, la comunicación, la publicación del conocimiento y los documentos científicos son consustanciales a la ciencia. De hecho, parte del trabajo de hacer ciencia para el investigador es indagar en los documentos publicados qué es lo que se sabe y qué es lo que se ignora. Entonces, eso implica leer mucho, ¿no? Sobre todo leer publicaciones acreditadas. Documentarse sobre un tema mediante la información aportada en otras fuentes. Redactar y publicar artículos, comunicaciones, presentaciones, libros, etc. Citar los artículos utilizados para preparar los textos que uno mismo escribe. Intervenir en congresos, conferencias, seminarios, reuniones científicas. Mantenerse informado sobre los nuevos avances en forma de publicaciones. Revisar y reseñar artículos o documentos que otros colegas publican. Esto es una información que está en el libro de Martínez, 2013. Otra información interesante, bueno, que aparece en el famoso libro de Sampieri, dice que los seres humanos hacemos investigación frecuentemente. Cuando nos interesa un personaje histórico, investigamos cómo vivió, cómo murió. Cuando buscamos empleo, nos dedicamos a investigar quién ofrece trabajo y en qué condiciones. Cuando nos agrada una comida, nos interesa investigar sus ingredientes. Es decir, la investigación es algo que aparece, digamos, es para satisfacer nuestra curiosidad, es un impulso. Ahora, la investigación científica requiere una rigurosidad y una metodología y tiene fama de sistemática, controlada, empírica y crítica, según lo que menciona el libro de Kerlinger. Sistemática implica que hay una disciplina constante. Controlada, que no se dejan los hechos a la casualidad. Empírica, se basa en fenómenos observables de la realidad. Crítica implica que se juzga constantemente de manera objetiva y se eliminan preferencias personales y los juicios de valor. La naturaleza de la investigación científica es cuidadosa y precavida y tiene dos objetivos: producir conocimientos y teorías, que es lo que se llama investigación básica, o resolver problemas prácticos, que es lo que se llama investigación aplicada. Otro asunto importante en el hacer científico es la apropiación debida de los materiales, el citar o parafasear las fuentes relacionadas con las temáticas a investigar, reconocer el crédito como antecedente relacionado con las ideas expresadas. Para ello se coloca el crédito del autor y otros datos como el año de publicación en el lugar de la cita y la información completa al final del trabajo en las referencias bibliográficas. No hacerlo implica una falta ética, una apropiación indebida y por ende es considerado un plagio. Entonces, por eso existen lo que se llaman las normas APA, que tú le das el crédito a cada una. Yo sé que a muchos aquí no les gustan mucho las normas APA, pero es una formalidad necesaria. Y es importante manejarla lo más pronto, lo más rápido posible para pasar a otro, al estatus creativo, ¿no? Que es crear conocimiento. Entonces, ¿cómo quedamos en medio de todo esto los artistas? O sea, los artistas hacemos ciencia, hacemos academia. ¿Cómo nosotros nos relacionamos con todas estas formalidades, con toda esta rigurosidad, con todo este empirismo? Nosotros aquí en la Maestría en Música de la Universidad Simón Bolívar tenemos un perfil muy interesante, que es el perfil de la práctica musical. O sea, nosotros graduamos directores de orquesta, graduamos directores corales, compositores y ejecutantes de instrumentos con un perfil de solista, concertista. Es un enfoque netamente de la práctica musical, que es lo que tenemos aquí arriba, la práctica musical. En posgrado de la UCB, el enfoque es más hacia la musicología. La musicología, digamos, es una investigación más documental, más lejana del hecho musical, pero digamos tiene que ver más con la historia, con la revisión documental
más que todo. En cambio, nosotros tenemos un perfil más del hacer música. Entonces, la práctica artística tiene fama de intuitiva. Formalidad científica tiene un predicamento de lo sistemático y riguroso. Entonces, ¿cómo se conjuga la intuición versus la razón? Si nos pusiéramos a analizar la generalidad del hacer artístico, observamos que el componente intuitivo creativo es un porcentaje bastante pequeño en comparación con el trabajo disciplinario que este conlleva. O sea, dicen que el artista tiene 1% de creación y 99% de trabajo. Y esa no es, digamos, la fama que tenemos. La fama tenemos es que a nosotros pareciera que se nos ocurren las cosas y las hacemos, ¿no? Entonces, el trabajo disciplinario es la conducción de la razón, un trabajo sistemático. La fama intuitiva de la práctica artística quizás es una afirmación falsa o una pose posicionada por años. Aún así, su base intuitiva no obsta para que lo que parece una decisión caprichosa puede ser un germen basado en la experiencia y quizá posiblemente la mejor decisión posible. Por ello, Ring menciona el concepto de intuición instruida. De esta manera, otorga una mayor importancia de la intuición en el proceso interpretativo. O sea, la intuición instruida implica conocimiento y experiencia. O sea, no es algo que se le ocurrió de repente. Es algo que se le ocurrió de repente, pero que muchas veces cosas parecidas les ha funcionado. La intuición no necesariamente surge de la nada, ni tampoco es necesariamente caprichosa, que es la fama que tiene la intuición, ¿no? De ser caprichosa o que surge de la nada. Hay una experiencia, un saber acumulado detrás de ella. Que no es sistemática es otro asunto, pero a veces una decisión intuitiva puede ser más adelante considerada como la mejor práctica después de un análisis previo. Entonces, incluso en la filosofía Jensen menciona que Dilthey faculta un conocimiento intuitivo racional junto al conocimiento discursivo racional. Bueno, podemos imaginar ese conocimiento intuitivo racional como esas ideas que luego resultan ciertas y que llegan como iluminaciones que luego son probadas como ciertas. Por ejemplo, Einstein se preguntaba ¿por qué será que las mejores ideas me vienen cuando me estoy afeitando? Jensen hace la distinción del papel de la intuición según la actividad, sea retórica o práctica. Si es teórica, toda intuición debe ser legitimada por el tribunal de la razón, lógicamente. En cambio, en la actividad práctica, que es nuestro caso, el caso de los artistas, la intuición es un principio autónomo de conocimiento, según lo que menciona Dilthey. De esta manera podemos concluir que la práctica musical artística, la interpretación entre ellas, faculta un proceso racional, sistemático y disciplinario sobre el que se fundamenta y que no es percibido como tal a primera vista, o que es susceptible de ser interpretado de manera sistemática, que dialoga con un componente básico intuitivo y creativo que se potencia con el nivel experiencial y se convierte en un conocimiento válido. Y ese componente intuitivo y creativo es susceptible de ser interpretado sistemáticamente, empíricamente. Ahora, la práctica musical artística nos invita a hacer música, a proyectar las sonoridades. La dimensión es de simplemente hacer música. Pero si deseamos evolucionar, para ello normalmente salimos de la zona de confort musical, comenzamos a dialogar con el pensamiento, la razón, las disciplinas propias a la especialidad instrumental, investigar las mejores prácticas históricas y contemporáneas, los recursos, las nuevas posibilidades. De esta manera, el perfil del intérprete meramente intuitivo pasa a la aparición de un artista que cree en el desarrollo de potenciales cognitivas producto de la interacción con otras disciplinas, en el fomento de la conciencia del hacer, filosofía del hacer artístico, por encima del simplemente hacer música. Obviamente, la espontaneidad del simplemente hacer música puede interactuar de forma virtuosa con una investigación, una curiosidad sistemática que potencia el oficio artístico. Para mí, este es el perfil del intérprete académico. O sea, es un intérprete que no solo hace música, sino que también reflexiona sobre ella, y reflexiona de manera sistemática, empírica, lo somete a experimentos para
comprobar las afirmaciones, eso es un intérprete académico en la universidad. Es decir, también un intérprete que es capaz de escribir esas cosas que reflexionó en un artículo, una revista acreditada. Entonces, el artista y el científico comparten lo que se llama el momento eureka, el instante que luego de un conflicto interno, de un despliegue intrínseco, aparece como si fuera de la nada. La solución, el descubrimiento, el hallazgo. Pero no vino de la nada, sino más bien de un proceso de búsqueda, al principio racional, y luego tras una rendición aparente de la razón o relajación, la intuición aflora el resultado de un trabajo solapado, conducente a una solución o una iluminación o una claridad de entendimiento, que generalmente se convierte en un momento celebratorio. De esta manera, pronunciada por Arquímedes, se originó lo que se denomina la heurística, la ciencia o el arte del descubrimiento. Ella implica una serie de estrategias y técnicas de orden práctico e informal que desbloquean la mente e incitan el juego, la creatividad para elaborar hipótesis, generar soluciones nunca antes halladas con el pensamiento ordinario, que, digamos, fomentan lo que se llama el pensamiento lateral. De hecho, incitan lo que se... Ahora bien, ¿sería posible usar las estrategias heurísticas para la interpretación musical? Claro que sí. Es decir, podemos hacer uso de herramientas para potenciar la creatividad musical y afinar las intuiciones. Ello no excluye el pensamiento racional, sino todo lo contrario. No puede ser pensada sin incluir un diálogo complementario con la disciplina, la acumulación de lo exitosamente probado y del hacer racional. Es decir, es muy curioso que exista todas unas técnicas heurísticas que la ciencia usa para crear conocimiento nuevo o crear esas nuevas ideas a ser probadas. O sea, la ciencia usa la intuición en un nivel creativo alto, ¿no? Para avanzar, para evolucionar. Entonces, la práctica musical ejercida académicamente, científicamente, entre comillas, permitirá la comunión de un hacer donde la razón y la intuición funcionan de forma complementaria, en su justa medida. No para neutralizar, sino para potenciarse armónicamente en el hacer artístico, en nuestro caso la práctica musical interpretativa. Es un artista que no solo hace música, sino que también es capaz de escribir fenomenalmente un artículo sobre su interpretación musical en una revista científica. Este es un perfil de artista que formamos en la maestría en música. O sea, que es capaz de hacer música e impulsar investigaciones que sean de interés en su campo artístico. Es común que existan guitarristas que hagan recitales de alto nivel, pero que a la vez puedan escribir artículos sobre su arte. Sobran los directores de orquesta que hacen sus conciertos sinfónicos, pero que a la vez escriben libros sobre temáticas relacionadas sobre su hacer, dictan conferencias. Quizá hay compositores que ejercen el oficio de crear, pero que reflexionan y verbalizan sus argumentos sobre las relaciones entre su oficio creador y las temáticas del mundo que le rodean. No es común. No sobran, pero sí existen. Me vienen los nombres de Leo Brouwer, Pierre Boulez, Leonard Bernstein. Creo que el oficio artístico debe ir más allá de su hacer en sí mismo, más allá de la enseñanza oral transmitida de generación en generación. Debe ir al papel escrito, a lo verbalizable, a lo esquematizado, a la revista acreditada académicamente, al documental científico musical en aras de la investigación artística. Y considero que esto es parte de la misión fundamental que debemos fomentar en la maestría en música. Cuando yo entré, yo vi que necesitamos una especie de catalogación de las revistas musicales acreditadas científicamente. Y también hay revistas de humanidades que también están acreditadas en lo que se llaman índices académicos. Y bueno, hicimos una catalogación que la publicamos en un boletín informativo que se llamó Cluster, ahorita en septiembre, que está disponible en la página web de la maestría, y tenemos catalogadas por lo menos 50 revistas que son como base para todo aquel músico que quiera hacer investigación sobre temas particulares, saber qué revistas leer, o sea, cuáles son las revistas acreditadas en Brasil, en Argentina, en Perú,
y cuáles de ellas están en acceso libre, cuáles de ellas requieren una suscripción o un registro y cuáles requieren una suscripción pagada. Y están catalogadas, digamos, en un esfuerzo donde se consiguieron en idioma castellano, idioma en inglés y en francés. Y es una catalogación que esperamos ampliar con el esfuerzo de los ayudantes académicos que logremos captar en un futuro cercano. Ahora, otro asunto interesante, bueno, los invito a que lean esa catalogación y le den clic a cada una de esas revistas y las lean, y dediquen unas horas de trabajo, ya teniendo ese catálogo que es una gran herramienta. Ok, es lo mismo interpretar que investigar, es lo mismo componer que investigar. Por eso está ese cuadro aquí, donde, digamos, yo estaba componiendo una obra musical sobre un tema, me di cuenta que, oye, no podía escribir una nota hasta que no supiera los datos de las cosas que quería. Por ejemplo, una obra, El terremoto del Jueves Santo, una obra que yo escribí. Oye, no necesitaba saber sobre ese terremoto, un terremoto que ocurrió 2 siglos antes, donde estuvo Simón Bolívar involucrado en vida, ocurrieron unos asuntos políticos ahí. No podía escribir una nota si no sabía toda la historia. Entonces, oye, me di cuenta que, oye, la investigación es muy importante para la composición musical. Y por otro lado, me puse a investigar y me di cuenta que había toda una discusión en unas universidades inglesas, y hay un profesor de apellido Croft que hizo un artículo que decía: componer no es investigar. Entonces yo decía, bueno, sí, la composición necesita de la investigación, pero no es lo mismo. Y lo mismo lo pudiéramos aplicar a la interpretación. La interpretación puede ser potenciada por la investigación, aunque no es lo mismo. Entonces, para mí es obvio que para hacer una obra musical se requiere una gran cantidad de investigación, sobre todo si la obra requiere cosas extramusicales o si la obra es compleja. Revisar las posibilidades de los instrumentos, meditar las posibilidades de la forma, el ritmo, las alturas, las melodías, las texturas, diseñar la arquitectura sonora del tiempo, el concepto tras la estructura sonora, pensar el estilo, sobre todo si la obra requiere mayor complejidad. Puedo revisar antecedentes, cómo resolvieron esas mismas cuestiones otros compositores. Para el intérprete sucede de manera parecida. Atacar con éxito cada una de las perspectivas de interpretación requiere investigación sistemática. Lograr un sonido puro, estudiar la producción física del sonido en el instrumento, lograr un sonido legato con un pasaje, con una digitación incómoda o difícil, pensar digitaciones idiomáticas, imaginar un esquema de dinámicas lógico musicalmente hablando, meditar articulaciones. Hay un diálogo permanente con la partitura, pensándonos que nos suscribimos a la música con partitura. También el intérprete puede revisar antecedentes de grabaciones, conciertos, videos en vivo, estudiarlos con sistematicidad, verbalizar esos criterios. Evidentemente, el hacer artístico requiere investigación para su evolución. Según Croft, el acto de componer, el acto de interpretar en sí no es investigación, pero pero él especifica que la investigación describe el mundo y la composición añade algo al mundo. Yo diría también la interpretación añade una interpretación más. Y la investigación describe eso, ¿no? Analiza. Entonces, tienen puntos comunes y puntos en los que se diferencian. Esta concientización es un avance, deberíamos profundizarla, o sea, saber los detalles. Pero ya saber que nos nutrimos con una investigación académica, que no nos neutralizamos, porque también el artista cree sentirse neutralizado por las formalidades científicas. Claro, el artista de bajo nivel se puede sentir neutralizado, pero ya cuando llegas a un nivel mayor, ya tú tienes que manejar esas formalidades como la palma de tu mano para pasar a la etapa creativa, en donde se complementa la investigación académica con el hacer artístico. Bueno,
es interesante saber esto. Lo común es que dichas investigaciones de artistas no están registradas comúnmente en revistas académicas. Pero la idea es que esto se empiece a fomentar. Y ese movimiento que ya está ocurriendo a nivel mundial, ocurre en Francia, ocurre en Canadá, ocurre en Estados Unidos. Ok, entonces estamos conscientes que si una investigación se sustenta en un hacer académico-científico, el resultado de la interpretación debería conducir a mejores resultados. La investigación del intérprete no tiene que ser necesariamente la historiográfica, la catalogación y otras ramas musicológicas. Si un intérprete conoce mucho la historiografía de un instrumento, tocaría mejor, posiblemente, sobre todo si se especializa en interpretación histórica. Poseería los criterios técnicos e instrumentales para tocar de forma más parecida al estilo histórico musical que interprete. Puede ser, ¿no? Entonces, la realización de una edición probada académicamente haría que tocara mejor. Puede ser, sí. Lógicamente, al ver mejor la partitura, podemos conseguirle beneficios. Pero la inquietud que yo siempre he tenido es que si existiera una investigación que estuviera tan integrada al hacer interpretativo, o al hacer compositivo en mi caso, yo veo la interpretación también como un hecho creador, ¿no? Si estuviera tan integrada la investigación con el hacer interpretativo, que se concentrara en generar mejores resultados en la interpretación misma como objetivo principal. Entonces, cuando estaba buscando, me conseguí con un libro del profesor López Cano, quien ha trabajado enormemente por posicionar la idea de una investigación netamente artística, de dar a conocer métodos y experiencias de una investigación netamente artística. Él trae a colación una categorización de Freiling al distinguir tres tipos de investigación relacionados con el arte. Es investigación sobre el arte, investigación para el arte y la investigación a través del arte o desde el arte. Depende del enfoque y la intención, ¿no? Entonces, la investigación sobre el arte es el trabajo musicológico habitual o etnomusicológico habitual. La pedagogía, la psicología, la cognición musical. O sea, investigar sobre el arte. O sea, la investigación para el arte produce conocimientos o herramientas para el desarrollo de la actividad musical en el más amplio sentido, como recursos teóricos, tecnológicos para la creación, interpretación y escucha y estudio de la música, herramientas conceptuales y técnicas que implican creación y aplicación de sistemas de análisis musical, edición de partituras, perfeccionamiento de técnicas instrumentales tradicionales y expandidas, por ejemplo. En cambio, la investigación a través del arte o desde el arte, que es lo que López Cano llama concretamente investigación artística. Este tipo de investigación requiere un nivel muy alto en el hacer artístico y se enfoca en problemas que añaden a la creación artística, que preocupan a la comunidad de creadores. Son estudios abordados por los propios artistas, en muchos casos proyectos interdisciplinarios. Saldívar lo indica como un tipo de investigación que se centra en el propio proceso de creación. Entonces, muy interesante ver cómo ya hay un movimiento que vincula el arte como un hacer susceptible de ser estudiado por la ciencia. López Cano incita a estimular el siguiente perfil de investigador musical. Ese investigador musical, ¿qué es lo que hace? Hace una reflexión continua sobre su propia práctica artística, registrada, una reflexión registrada. Problematización de aspectos de su vida personal y de su entorno para hacer diagnósticos, análisis, reflexiones y soluciones. Construcción de un discurso propio sobre su propuesta artística que ponga en primer plano una argumentación eficaz sobre su aporte personal a la música en nuestros días. Abandono de una zona de confort para ingresar en un ámbito lleno de interrogantes, incertidumbres, donde el músico investigador se pone de revés constantemente. Integración a una espiral de producción y discusión de conocimiento que, como toda empresa de investigación, terminará por transformar las prácticas artísticas generales, o lo que se llama el status quo artístico general. Ahora, ¿qué hace el músico? ¿A qué apela? ¿Qué técnicas de investigación para captar datos él apela?
Bueno, él apela normalmente a la entrevista de compositores o intérpretes relevantes según la temática que elija. Usa diarios de campo donde escribe de manera espontánea sus pensamientos. Incluso hay momentos de mucha reflexión y él empieza a escribir de manera desenfrenada en ciertos puntos, que eso es lo que se llama un escrito de desahogo, un momento donde tienes muchas ideas y empiezas a escribir rápidamente, y esos textos son estudiados más adelante, el diario de campo y esos textos de desahogo, que son donde se categorizan, esquematizan esas ideas y se conceptualiza la práctica, hacen esfuerzos por conceptualizar la práctica, transformar en información y conocimiento esos datos que están, digamos, entre el consciente y el inconsciente, entre la razón y la intuición. Idea más adelante con esos datos, situaciones controladas para posiblemente generar experimentos que le permitan llegar a conclusiones, hipótesis, basadas en hipótesis previamente diseñadas. También puede analizar grabaciones sonoras, analizar grabaciones audiovisuales de otros intérpretes o hacer varias tomas de sí mismo. Y el músico investigador tiene que saber escribir en un tono neutral, científico, imparcial, no personal. No lanzar afirmaciones que no van a ser más adelante probadas. Y hay algo muy interesante que es una línea de pensamiento metodológico que es la autoetnografía, que es la idea de estudiarse a sí mismo en un proceso de evolución observado. O sea, si tú te grabas varias veces como ensayas, tú te estás estudiando a ti mismo de manera sistemática. Entonces, esas son cosas de metodología de la investigación, del estudio sistemático, riguroso. Ahora, veamos algunas líneas de investigación. Bueno, el tiempo se está yendo, pero vamos a pasar rápidamente, ¿no? La idea es, por ejemplo, en la universidad hay una idea que es muy usada, que es el análisis para el análisis, analizar la música. Pero la idea es, si aplico técnicas de análisis a una partitura, al intérprete, ¿qué beneficios me puede dar? El análisis es dividir y descomponer la obra en sus partes. Y después hay un proceso de síntesis que la reúne nuevamente para generar el proceso de tesis, que es las conclusiones de haber dividido y volver. Entonces, los intérpretes como creadores deben adquirir capacidad teórica y analítica para saber cómo interpretar, y se producen consecuencias negativas si las relaciones formales no son analizadas correctamente por el intérprete. Eso lo dice Namur. Berry dice que la interpretación debe estar basada en un profundo análisis. Y Schmatfeld menciona que todo hallazgo analítico tiene una consecuencia en la interpretación. O sea que si analizar una pieza de manera sistemática va a generar o sea, tener conciencia de la forma, de cómo se manejan las alturas de una pieza, las dinámicas. Eso es muy importante para el intérprete. Bueno, los análisis vinculados a la interpretación pueden observarse en dos categorías. Un análisis previo a una interpretación determinada, que muy probablemente servirá de base a esta. O sea, tú, por ejemplo, vas a estrenar una obra y tú haces un análisis previo. No tienes referencia, no tienes grabación. Ese análisis previo te va a dar muchos datos para poder resolver interpretativamente ese primer estreno. O análisis de la interpretación misma, que es lo que se llama el análisis post facto, o sea, después del hecho. Los músicos descomponen y evalúan sus interpretaciones o de otros posteriormente para encontrar puntos de mejoría y seguir un proceso de constante evolución. En la academia hay lo que se llaman análisis rigurosos, o sea, análisis que son bastante quisquillosos. A veces, por ejemplo, análisis riguroso no implica necesariamente que todos los detalles de ese análisis se transformen en decisiones interpretativas, pero sí las influyen. Por ejemplo, un análisis que destaque una célula motívica cada vez que aparece
algo muy usual en ese tipo de análisis, no necesariamente implica que ésta deba destacarse durante el transcurso de la obra, que ésta debe destacarse siempre. O sea, el intérprete decide, en algunos momentos la destaca o en otros no, pero tener ese esquema en mente ayuda. Por otro lado, el análisis influye el diseño, el estudio y la interpretación, a medida que el músico estudia y construye su propia visión de la obra. Hay un tipo de análisis que a mí me gusta mucho, o esquema analítico, que digamos lo he fomentado en varios intérpretes de mis tutoriados, que es lo que se llama el hecho musical total, que Jean-Jacques Nattier propone, es un investigador canadiense. Él dice sobre el hecho musical total, la obra musical no es solamente lo que acostumbramos a llamar el texto, tampoco es solamente un todo conformado por estructuras a las que prefiero llamar en todo caso configuraciones. Más bien, la obra está además construida por los procedimientos que la han engendrado, el acto de componer, y los procedimientos a los que ha dado lugar las acciones de interpretación y percepción. Es decir, la obra no es solo la partitura, hay todo un montón de cosas que estudiar que tienen que ver con la creación y todo un montón de cosas que estudiar que tienen que ver con cómo se interpreta esa partitura y cómo se percibe. Y él hace una categoría que es lo que llama el nivel poético, que es la parte creativa, el nivel inmanente neutral, que es la partitura, y el nivel estésico, que es la parte de la percepción, la interpretación. Y bueno, él tiene 6 situaciones analíticas particulares en cada una de estas 3 que nosotros hablamos. Y pues se puede hacer una síntesis final. O sea, estás estudiando, bien sea a través de documentos, a través de entrevistas, cómo fue el hecho creativo, estás estudiando la partitura, estás estudiando situaciones experimentales para ver cómo se percibe la obra y cómo la percibes tú como intérprete. Entonces, genera lo que se llama una interpretación total de una obra, un análisis total. Y es un esquema analítico, eso dialoga con otras técnicas analíticas más detalladas. Ahora, otras líneas de investigación, por ejemplo, la psicología de la interpretación. Según Clark, la interpretación musical requiere en su nivel más alto una extraordinaria combinación de habilidades físicas y mentales. Por ello podemos vincular la excelencia del oficio interpretativo con el alto rendimiento. Por ejemplo, un maratonista. Un maratonista, para lograr hacer una carrera de 42 kilómetros, se requiere un trabajo disciplinario que tiene que ser esquematizado, sistematizado para poder lograr eso. Entonces, un intérprete que va a hacer una gira, por ejemplo, puede requerir un tipo de preparación parecida que debe ser estudiada de la mejor manera. Bueno, habilidades que no se quieren de la noche a la mañana, requieren horas de estudio que tienen que ser planificados. Es evidente que su desarrollo de intérprete requiere de estrategias cuya base motivacional está arraigada en aspectos conductuales y procesos mentales que no son siempre conscientes, que hay que tener en cuenta y que pueden ser estudiados, que conviene leer la literatura sobre esos procesos mentales. Hay que tener la mayor conciencia posible de esos procesos mentales cuando ocurre. Por ejemplo, el miedo escénico. El miedo escénico, cada uno de los intérpretes lidia con su miedo de manera distinta. Sería interesante ver la literatura sobre el miedo escénico, la literatura no musical sobre el miedo escénico. Puede ser la literatura, cómo lo manejan la gente de teatro, pero también qué literatura musical hay sobre el miedo escénico, puedo decir algo. ¿Qué situaciones experimentales puedes armar para medir tu miedo escénico? O entrevistas que puedes hacer a grandes intérpretes sobre cómo manejan ellos el miedo escénico. Entonces vas generando, acumulando un trabajo de investigación, un gran artículo, todo lo que tiene que ver con el miedo escénico y la interpretación en tu entorno. Es algo muy importante de hacer, ¿no? Y obviamente, una persona que tiene miedo escénico, un trabajo de investigación de esa naturaleza, puede hacer que agarre valentía para ir superando su propio miedo escénico, por decir una de las líneas.
Un asunto interesante para el músico es la motivación, que es un asunto que está muy estudiado en la psicología. Entonces vinculemos cómo es el trabajo, por ejemplo, no amanecemos siempre con el mismo humor, con la misma gana de hacer algo. No es lo mismo hacer las cosas con la motivación correcta o hacerlas de forma motivada. A veces algunos factores motivantes generan motivación o reto. En otros, yo soy muy así. A veces que ocurre algo que, oye, me aparece un obstáculo, ahora lo vuelvo a hacer y trato de entender. Eso me sirve de motivación, a veces los obstáculos. A veces un medio demasiado complaciente puede no ser motivante. Oye, lo tengo todo listo para hacer esto, pero ahora no me emociona. Por lo fácil, por la ausencia del desafío. La motivación es una llama que hay que cuidar. Entonces, por eso se puede trabajar de manera investigativa. Por ejemplo, Davidson explica la teoría de la expectación-valoración, la cual plantea que existe una relación de expectativa entre la motivación de aprender o de hacer, en este caso, y la valoración del resultado. Esto es muy importante para los artistas, ¿no? La motivación la caracteriza de 4 tipos. Extrínseca, cuando las tareas se llevan a cabo por la posibilidad de una recompensa externa. El aplauso, por ejemplo, en el caso de, o aprobar un examen, o sentir que lo que tú haces te genera el dinero para vivir. Eso es una motivación extrínseca. Lo social, el deseo de encajar en un grupo o en una tradición, hacer la maestría en música, por ejemplo, o de complacer a alguien, complacer a tu mamá o a tu primo, tu hermano. El éxito, que es otra, la idea de realzar el ego, de ser mejor que otros, de ser mejor que sí mismo. Se vendieron todas las entradas a un concierto, éxito. O la parte intrínseca de la motivación, que es el interés en la actividad misma. Participar por el puro placer personal. Se pueden desarrollar proyectos de investigación destinados a medir y estudiar la motivación en los intérpretes basados en revisión documental, entrevistas a grandes intérpretes, así como brindar recomendaciones para mantenerse motivados. Por ejemplo, saber cuál es el concepto de éxito de cada uno, parametrizar el éxito. ¿Qué parte de éxito se puede parametrizar o no? Se puede medir. Otro asunto interesante de estudiar puede ser la memorización, o sea, cómo se vincula la memoria con el intérprete o el desarrollo de la memoria. Y lo primero, por ejemplo, el por qué. O sea, ¿por qué los músicos memorizan la música? ¿Es relevante de verdad hacerlo? ¿Vale la pena el costo mayor del estudio en tiempo y esfuerzo memorizar? Por ejemplo, según Williamson, tocar de memoria se ha convertido en una medida de la competencia profesional para solistas de todo tipo. ¿Por qué entonces los intérpretes insisten en tocar de memoria? ¿Lo hacen para impresionar o existe una justificación musical más satisfactoria? Hay autores que piensan que sí. Por ejemplo, tocar con un fajo de partituras obstaculiza la absoluta libertad de expresión y una relación psicológica más directa con el público, y consideran a la página impresa como una innecesaria muleta psicológica. No todos piensan de forma tan categórica. Pianistas como Bartók, Pugno o Hess tocaban en público con sus partituras. Incluso la presencia o no del atril también puede ser una variable en juego. La investigación podría convertir estas preguntas en experimentos que nos permitirían establecer conclusiones basadas en resultados. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante esta figura. Por ejemplo, un escenario experimental que hicieron a través de grabaciones, estudio de grabaciones hechas de manera audiovisual. Pusieron a la chelista en 3 situaciones distintas de manera visual, ¿no? La cámara está puesta en la situación A, hicieron 5 tomas. Vamos a verlas aquí rapidito. La primera toma, la violoncelista tocó las obras cuando se sintió capaz de ofrecer una interpretación pública satisfactoria.
Para estas interpretaciones iniciales se le pidió que no memorizara las piezas. La imagen de la violonchelista estaba parcialmente tapada por un atril. Es la figura A que está aquí, ¿no? Esta, tapada parcialmente por un atril. En la segunda toma, o otro tipo de interpretación, las obras fueron filmadas de nuevo. La segunda debería ser esta. Cuando el intérprete podía tocarlas de memoria, aproximadamente un mes después de la interpretación, aunque estaba vacío el atril. El atril que seguía delante de la violonchelista. Ok, o sea que es la misma. El atril es esto que está aquí, donde va la partitura. Que es considerado por algunos como una. Ahí va la partitura. Entonces lo que estamos preguntando es si ese atril molesta al público o no, o a los músicos, o si esa interpretación con atril o sin atril, o con partitura o sin partitura, genera una mejor interpretación. Entonces, bueno, sin entrar mucho en los detalles, hicieron 5 tomas en 5 situaciones distintas. En una tocó de memoria, en otra no tocó de memoria, en otra tocó de memoria con el atril atravesado, pero no tenía la partitura ahí. Pero los músicos que estaban escuchando y el público no saben que en ese atril no había nada. Entonces, la idea era captar, o sea, después de las grabaciones y pasándoles una encuesta, un formato, captar la opinión de ellos, si ella tocó mejor, tocó peor, ¿entiendes? Saber un poco el nivel perceptivo de eso según las variables, que eran que en una tocó de memoria, en la otra tocó con el atril atravesado, pero con la partitura, o sin el atril, o con el atril sin la partitura. Entonces, un poco para al final establecer conclusiones que están por aquí, por ejemplo. Ofrecen las interpretaciones memorizadas una libertad de expresión absoluta, que es una de las preguntas basadas en esos datos. Llegó a la conclusión que libertad sí, pero absoluta no. El estudio revela que los espectadores calificaron las interpretaciones memorizadas más favorablemente que las no memorizadas, independientemente de que un atril obstaculizara o no la imagen de la violonchelista. Las personas con formación musical calificaron aún más favorablemente las interpretaciones memorizadas en cuanto a la capacidad comunicativa de la violonchelista. Otra pregunta fue, pregunta de investigación, ¿ofrecen las interpretaciones memorizadas relación psicológica más directa con el público? Y la conclusión que llegaron es sí, especialmente para los integrantes del público con formación musical. Todos los espectadores calificaron más positivamente las interpretaciones sin atril que aquellas en las que aparece el atril, independientemente de que fuesen memorizadas. Y una última pregunta fue, ¿el tiempo de preparación adicional que requiere una interpretación de memoria vale la pena? La respuesta que llegaron a esta investigación, tras el análisis de los datos, fue sí. Y la respuesta se obtuvo comparando las calificaciones de las interpretaciones no memorizadas anteriores al mes adicional de la práctica, con las posteriores. Bueno, entonces es un experimento bien interesante que sería bueno que se hizo en Cambridge y que sería bueno en algún momento replicarlo, bien sea con algún tesista o con grupos de profesoras, ¿no? Entonces volvemos a la lámina anterior. ¿Era la misma persona, la del experimento? Sí, era la misma. Pero es interesante cómo se puede plantear una situación experimental, una situación controlada con unas variables y establecer algún tipo de conclusión. ¿Y se presenta en el mismo lugar? En el mismo lugar, sí. Sí, pero bien interesante ese tipo de... ¿Esa investigación más o menos de qué año está? Oye, no sé, habría que ver la publicación del libro y se dijo en un seminario en Cambridge, que se publicó en un libro del 2002. Sí. De todas maneras, el libro está a la orden y es algo que me gusta fomentar entre los intérpretes, que lean este libro, todas las ideas
sobre cómo la academia y el medio universitario se puede generar una retroalimentación interesante para su hacer artístico, ¿no? Y obviamente son líneas para hacer tesis de maestría y doctorado. ¿Esa era interdisciplinaria? Porque yo no sé cómo miden a través de la estadística. Bueno, ahí también es como que la psicología y la música se están uniendo en ese trabajo de investigación. Pero el resultado dice, por ejemplo, con un 80% podemos afirmar que Conatil es mejor. Exacto, llegaron a conclusiones de acuerdo a los parámetros que ellos hayan establecido. O sea, lo que estoy diciendo, las conclusiones de esa investigación, pues, a nivel resumido. Bueno. A ver, ¿qué se dice? Ahora, otra pregunta sobre la memoria. Ok, en este estudio dicen que la memoria es interesante, se generan mejores resultados a pesar del costo que implica a nivel de tiempo y esfuerzo. Ahora, ¿cómo lograrlo de manera más eficaz? ¿Cómo memorizar? Una pregunta interesante. Bueno, para eso podemos hacer revisiones documentales de las fuentes existentes, tanto a nivel musical. Podemos analizar los principios de la memoria experta que están en la literatura psicológica. Hay unos principios particulares. Y se pueden proceder a hacer entrevistas sobre la posición al respecto, cuáles son de los grandes intérpretes que tengan a la mano, cuáles son los trucos, las soluciones de varios músicos que lo practican de manera frecuente o que sean famosos por tocar de memoria sin partitura. Y se pueden establecer criterios y generar conclusiones para incitar o no la memorización. Y todo basado en un hacer sistemático de prueba, ¿no? de preguntarse cosas, de generar hipótesis que se llega a una conclusión a través de un hacer metodológico. Otro asunto interesante de estudiar a nivel interpretativo es el lenguaje del cuerpo. El aspecto visual de la interpretación. A veces un intérprete cree que es solo la música y se presenta de manera cerrada, no saluda al público. Entonces esas cosas uno tiene que concientizarlas como intérprete, no dejarlas al azar. A veces lo que uno hace de manera inconsciente no es la mejor práctica. Entonces, a veces existe una gran brecha entre el aislamiento de la práctica individual y las interacciones sociales que se producen en el escenario. De esta manera se pueden revisar en esta línea hábitos característicos, comportamientos no verbales que no están conscientes aún mientras se interpreta. El vestir, cómo vestir adecuadamente. Las señales visuales, las miradas, los gestos. El vestir, por ejemplo, es algo que cuidan mucho los cantantes de ópera, cómo se visten. Aunque en la ópera eso está predeterminado por un equipo de vestuario, cuando a ellos les toca hacer un recital de concierto, ellos cuidan su vestimenta. Incluso sé de cantantes que se reúnen con gente que le hacen vestimentas para la ocasión. No la compran en cualquier lugar, sino que la mandan a hacer y compran la tela. Está diseñado, discutido, a veces hay criterios particulares sobre por qué salieron con tal vestido, tal color particular. Entonces, toda esa parte visual, muy importante en el concierto y es susceptible de ser estudiado y mejorado. El lenguaje del cuerpo, bueno, se puede grabar, o tú te puedes grabar varias veces analizar tus conciertos, cuáles han sido las cosas donde te sientes bien, las cosas donde te sientes mal, y puedes hacer un proceder sistemático, susceptible incluso de ser una tesis de maestría. Otro asunto interesante puede ser el escuchar la interpretación, el analizar registros sonoros o registros audiovisuales. Por ejemplo, de varias fuentes sonoras de una obra particular. La comparación puede permitir obtener criterios de resolución interpretativa de distintos intérpretes para a partir de ahí crear criterios propios. La interpretación en vivo puede ser grabada y analizada. Ella incluye variables contextuales y son la
la concreción del registro de una sola toma. Ahora, cuando se analizan varias fuentes sonoras, debe tenerse en cuenta la naturaleza de la fuente, el año de realización, el cual implica una tecnología particular. Si es algo muy viejo, de repente ha sido un rescate de una tecnología de quizá cinta o disco de vinil. Entonces, todas esas variables pudieran entrar. Si la grabación es en vivo o en estudio, se puede analizar el carácter acústico del medio de la grabación, la naturaleza física del medio en que se produce la grabación, entre otros. Por ejemplo, según Clarke, existen compañías disqueras que tienen como política la realización de grabaciones de una sola toma, pero otras prefieren usar el trabajo de postproducción. Por ejemplo, Glenn Gould, que es un pianista canadiense, fue uno de los intérpretes que insistieron en la idea de que la edición permite crear algo que no se puede lograr en vivo y que las grabaciones deben entenderse como una manifestación distinta de la música. La grabación sumamente editada de múltiples tomas no es un remiendo, sino una expresión de la música que se ha construido deliberada y cuidadosamente, que posee sus características propias y requiere criterios de evaluación específicos. Es decir, cuando un músico va al estudio, él graba pedazos de la obra y las va uniendo. Eso es lo que se llama, y posteriormente se hace un proceso de edición de esos pedazos. Entonces se hace como una especie de Frankenstein de lo mejor. Entonces hay gente que tiene como criterio grabar una sola toma y otros que prefieren aplicar la edición. Eso requiere más trabajo y quizás se genera un Frankenstein no feo, sino precioso. Entonces, no es lo mismo tocar en vivo o hacer una grabación de una sola toma que una grabación profesionalmente editada. Bueno, entonces, Clarke menciona que hay que concientizar que las grabaciones son interpretaciones convenientemente empaquetadas y que las prácticas y expectaciones auditivas relacionadas con las grabaciones también son bastante diferentes de las relacionadas con los conciertos y no debemos pretender escucharlos de la misma manera. Variables incluso como que en un disco tú tienes la capacidad de bajarle volumen, de pararlo, de retrocederlo. En un concierto no, el concierto pasa y listo, ¿no? Esas cosas también son condiciones que se tomen en cuenta. También hay otro asunto, que hay obras que incorporan grabaciones dentro de la interpretación en vivo. Por ejemplo, una obra para flauta y cinta o para flauta y grabación. El flautista hace una señal al ingeniero de sonido de la sala para que comience la cinta y ahí él hace el dúo de flauta con la grabación. O sea que la grabación ahora forma parte también del concierto, es como si fuera un músico del concierto. Y incluso hay obras que poseen distintas versiones para grabar o para, como es el caso de Steve Reich, por ejemplo, en la obra New York Counterpoint, la cual tiene una versión para clarinete solista y 11 clarinetistas, y hay otra versión para clarinete solista y la grabación, donde en la grabación están los otros 10 clarinetistas. Entonces depende de si el clarinete se presenta solo con su grabación o se logró disponer de un grupo de 12 clarinetistas para poder hacer la obra totalmente en vivo. Entonces, el mundo de las grabaciones también es un mundo enorme por explorar al nivel de la investigación interpretativa. Bueno, otro asunto que lo menciono rapidito es la crítica musical de la interpretación. Por ejemplo, el estudio de la crítica, la verbalización escrita pública sobre el resultado de un concierto. Estudiar las fuentes, los medios de comunicación que los incitan, imaginar y sugerir criterios para establecer criterios que sean los más asertivos posibles. ¿Qué podría ser lo adecuado para que el que desee especializarse en el área de la crítica musical? En teoría deberían existir los especialistas en la crítica musical, quienes deberían cumplir un rol de intermediario público entre la música de concierto y el público. Y considero que parte de la misión del intérprete, incluso del compositor, quizás no convertirse en críticos musicales, por aquello de que los críticos son músicos frustrados, pero al menos brindar una posición argumentada al respecto, o sea, cómo sería una crítica adecuada, o sea, cómo pudieran. O sea, yo considero que
que los músicos académicos deberíamos brindar talleres de música a los periodistas para establecer como un canal de comunicación, de tal manera que se empiece a fomentar una crítica musical de los que no son músicos, conocer cómo nos ven los que no son músicos, o sea, establecer un canal de comunicación, digamos, en una sala como esta, una especie de un taller, pues, por poner un ejemplo, pero también pudiera ser con gente dada a la escritura, con melómanos que escriban, ¿entiendes? Gente que hayan visto fundamentos de la música o que hayan visto música del siglo XX aquí y que deseen escribir algo para un medio de comunicación de un concierto que hayan ido. Entonces hay que establecer criterios. Eso es todo un mundo. Ahora, yo les recomiendo la lectura del libro de López Cano sobre los métodos de investigación artística. Es un libro delicioso de leer, ha nutrido bastante esta conferencia. Y bueno, él en su tercera parte del libro, él menciona una cantidad de líneas de investigación también del hacer artístico, y entre ellas están las vinculadas al intérprete. Por ejemplo, para decirlas de manera rápida, la creación de nuevos modelos de concierto y difusión de la música es todo un tema muy interesante. Por ejemplo, él se basó en la revisión de muchas tesis de varias universidades a nivel de maestría, a nivel de pregrado, y llegó a la conclusión que hay una línea, por ejemplo, la de conciertos debate. Crear canales de comunicación oral grabada con el público, los cuales permiten generar transformaciones en el ritual tradicional del concierto y obtener un feedback del público. O sea, está haciendo un concierto y de una vez, pasado el concierto, hace preguntas al público. Entonces ahí se generan, y al registrar toda la parte audiovisual de eso, después se hace un estudio y se revisa lo que el público dijo. Un poco tratar de sondear sistemáticamente cuál es la percepción del público. Otro asunto puede ser diseñar y probar estrategias para la realización de encuestas al final del concierto para conocer las opiniones del público. También puede ser a nivel de encuesta. Y estas estrategias pueden ser planteadas como proyectos de investigación. Reconfigurar los sitios tradicionales o hacer conciertos en sitios alternativos es todo un asunto también que puede ser susceptible de ser investigado. Y, por ejemplo, si toca hacer un concierto en un museo y quisieras planificar un repertorio que tenga que ver con la exposición que está en ese museo, ahí hay un trabajo susceptible de ser investigado y de ser profundizado. O quieres estar en una puesta en escena que contempla el desplazamiento especial de los intérpretes, espacial de los intérpretes. Un concierto como una instancia para escuchar y ver. Para planificar eso se requieren muchos criterios y leer, revisar las temáticas asociadas, y eso es susceptible de ser, por ejemplo, una tesis de maestría en música. Dramatizaciones o performance art, intertextualidad o interdiscursividad. O sea, se vinculan con la creación de espectáculos interdisciplinarios donde el instrumento solista tiene una participación particular y se recurre a un argumento que vincula todo el evento. Se aplican criterios de interacción entre los bailarines, recursos multimedia, literatura, movimiento. Hay trabajos de investigación que involucran la propuesta de medios audiovisuales que interactúan con performance en vivo, basándose en las relaciones temáticas particulares entre el repertorio y otras artes. O sea, el intérprete puede incluir un video BIM con unas ciertas proyecciones que fue creando de manera, a través del diálogo con el repertorio, y eso puede tener unos criterios que pueden ser susceptibles de ser estudiados y desarrollados en un proyecto de investigación. La práctica interpretativa, por ejemplo, investigación de procesos artísticos. Esta tesis de Francisco José Velada, que se llama Great Breathing, Great Music, él propone establecer formas de mejoramiento e interpretación del registro agudo del trombón. Lo logra entrevistando a importantes trombonistas sobre el tema y desarrolla un plan de 8 semanas que incluye diversos tipos de ejercicios físicos, respiración, práctica de embocadura, práctica de técnica Alexander y otras ideas.
Él, bueno, elaboró ese plan, lo aplicó con él mismo, corroboró que le funcionó y incluso le trajo, ¿cómo te digo? Logró conseguir una oportunidad profesional en una orquesta después de que aplicó ese plan que él mismo. Entonces es un plan que puede replicar con sus alumnos y que está en una tesis de grado, que en la universidad no tengo el dato aquí. Otra línea, por ejemplo, puede ser recomposición, arreglo y adaptaciones al repertorio canónico. En esta línea se puede reflexionar sistemáticamente sobre los criterios de una transcripción y arreglo para piano de una obra orquestal concreta que incluye texturas que no son fáciles de traducir en la idiomática pianística, por ejemplo. Entonces eso requiere unos criterios que tienen que ser estudiados y revisados. Quizá plantear varias soluciones y a través de esos criterios elegir cuál sería la más adecuada, ¿no? O una adaptación al cuarteto de cuerdas de las sonoridades del piano de homenaje a Rameau de Debussy, especificando los criterios y las tomas de decisiones concretas. Técnicas expandidas para instrumentos convencionales. Por ejemplo, la realización de una investigación de formas de interpretación de la obra de piano preparado de John Cage, las cuales deben ser adaptadas según el modelo de piano. Obviamente los pianos cambian por dentro. El piano preparado es meterle, antes de la interpretación, meterle algunos, por ejemplo, clavos puestos de manera adecuada, papel, dentro de las cuerdas del piano. Entonces cuando tocas el piano va a sonar de manera distinta al piano, porque es un sonido intervenido, podemos llamarlo así. Puede colocarle clavos, clips, papel. Bueno, eso es algo que desarrolló el compositor John Cage. Él decidió, una vez que necesitaba unas percusionistas para una cuestión de baile, entonces utilizó dos pianos y por dentro le metió pedazos de anime, papel, puesto en lugares específicos, puso clavos, puso clics y otros materiales. Entonces cuando el pianista tocó, no sonaba piano, sonaban sonidos de percusión. Para hacerlo parecido a una percusión. Ajá, el piano sonaba como percusión, como si fueran así sonidos distintos, no sonaba como piano. Eso es lo que se llama piano preparado. Entonces, claro, interesante averiguar, dependiendo del modelo de piano, de cómo sea, por dentro la configuración cambia. O sea, es igual, pero hay otras cosas atravesadas. Entonces, ¿cómo varía esa configuración, esa preparación del instrumento? Entonces, eso es susceptible de ser estudiado. Por ejemplo, el repertorio, además de Cage, porque ya Cage tiene años, ¿qué otros compositores han hecho ese tipo de preparación en el piano? Ese tipo de preparación en el piano, aquí en Venezuela tiene la fama de que daña el piano. Entonces, es bueno saber en Estados Unidos o en otros lugares los que hayan hecho pianistas que se hayan dedicado a piano preparado, preguntarles, ¿daña el piano? ¿A usted le parece que, o cuáles materiales dañan el piano y cuáles no? ¿Existen criterios? Usted tiene que, claro, sí, mi criterio es tal o cual. Eso, registrarlo en un trabajo, aquí en Venezuela sería muy importante hacerlo, ¿no? Bien sea un trabajo de grado, bien sea a través de un trabajo de investigación de profesores. Y también hay tipos de preparaciones para otros instrumentos. Por ejemplo, yo vi alguna vez una obra de guitarra preparada. No tengo el dato aquí, pero vamos a investigarlo. ¿Cómo sería una preparación en guitarra? Y por otro lado está lo que se llama la técnica extendida, que son cómo suena el instrumento a través de una intervención que se hace momentáneamente, no fija. O sea, por ejemplo, el caso de la obra de Alfredo del Mónaco, que utiliza una cuchara para tocar la guitarra, que la obra se llama Tientos del Véspero, ¿no? Entonces, en una sección de la obra, él utiliza la cuchara y la guitarra suena de una manera distinta durante ese momento. Y es una frase en particular. Entonces, ¿qué repertorio han hecho ese tipo de técnicas expandidas en guitarra durante tal año y tal año y delimitándolo a Venezuela, por decir algo? Eso es un trabajo de investigación muy relevante. Y entrevistar, una vez identificados, entrevistarlos, cuáles están vivos, cuáles no, los que no vivieron, si hay una entrevista
en algún periódico o en alguna revista que se haya publicado alguna referencia. O sea, hacer ese trabajo de investigación tiene mucho valor actualmente en un intérprete. Otro tema es la relación intérprete-compositor. Por ejemplo, hay una tesis de grado que a mí me interesó mucho cuando lo leí, de la Universidad de Cuyo. La autora se llama Patricia García. Ella expresa ahí la importancia del rol del intérprete dentro del vínculo con el compositor en los procesos creativos de una obra. Para ello distingue al intérprete como especialista y explorador de los recursos sonoros del instrumento. Claro, todo un instrumentista, hay momentos donde él se pone a jugar, y entonces empieza a darle al instrumento de cierta manera y descubre sonidos nuevos. Entonces, esos sonidos nuevos, él puede decirle a un compositor, oye, compónme una obra con este sonido nuevo que inventé. Obviamente el compositor se va a sentir honrado por ese tipo de encargo y van a tener reuniones, 2 o 3 reuniones, donde van probando las cosas y se genera una obra a través de un vínculo entre el intérprete y el compositor. Eso se puede registrar en un trabajo, y eso lo hizo Patricia García con su trabajo de flauta. Ella registró sistemáticamente 5 obras, registró las reuniones de 5 obras mientras se estaban creando. Y ella colocó esas piezas ya creadas como anexos a su tesis. Entonces fueron hechas por un vínculo, ¿no? Yo a raíz de esa tesis escribí un artículo en Revista Musical de Venezuela, porque me parece que es una relación que existe, que hay que sistematizar y que hay que fomentar. Porque, por ejemplo, nace un tipo de obra sí es creada ya con una expectativa y ya de una vez con un intérprete interesado. Entonces es un tipo de obra así como que si te la estuvieran pagando, pues mira, casi que se te la están encargando. Y el liderazgo no solo del compositor, que el compositor supuestamente es el que tiene que tener el liderazgo para todo, no. Es el intérprete el que tiene un liderazgo ahí, tiene una búsqueda. Es un intérprete de mucho mayor nivel, ¿no? Y eso es algo que hay que incitar. ¿Y cuáles son las ventajas de eso? Bueno, hay muchas ventajas, ¿no? O sea, un intérprete ya en ese nivel está creando un repertorio que está cuadrado con su entorno y con su tiempo y con su búsqueda. O sea, lo lúdico, lo espontáneo de ciertos momentos se está transformando ahí en un hecho concreto, artístico. Y además, si es sistematizado en un tipo de trabajo de investigación, termina siendo un trabajo académico también, en este caso de Patricia García. Bueno, entonces les invito a leer ese artículo que se llama Afianzando la colaboración intérprete-compositor para crear repertorio, una relación sinérgica. O sea, la sinergia es un escenario donde todos ganamos. Entonces, en esa vinculación, los dos ganan. No, ese es un artículo, la de la tesis, Patricia García. Yo incluí eso en el boletín Clúster que se publicó en septiembre. Entonces, yo te lo paso ahorita. No, es de la Universidad de Cuyo en Argentina y es una tesis de maestría. Pero yo lo incluí como una recomendación de tesis a ser leída en el boletín Clúster que publicamos en septiembre. Por ejemplo, otro ejemplo es la de autora Ji Kun Kang. Se planteó la colaboración entre un violista gambista, el viola da gamba, que es el instrumento, y un compositor con la idea de proponer técnicas idiomáticas de ejecución que contribuyan a desarrollar una escritura compositiva contemporánea para el instrumento. O sea, lo idiomático es lo que mejor le va al instrumento, ¿entiendes? Hay cosas en un instrumento que no se pueden hacer. Por ejemplo, un acorde de 11 notas no se puede hacer en un piano, no, solo tenemos 10 dedos. Incluso hay acordes de 10 notas que no se pueden hacer en un piano porque requiere una configuración de las manos. Entonces, lo idiomático es que es lo natural para el instrumentista. Entonces, en guitarra, por ejemplo, una guitarra no puede hacer acordes de 7 notas, pero hay muchos acordes que no se pueden hacer, que son imposibles. Entonces, uno tiene que tener como un esquema de los trastes y ver qué es lo natural para tratar de hacer acordes idiomáticos.
notas al mismo tiempo, cuando suenan varias notas al mismo tiempo. Entonces, si tú haces un acorde de 11 notas, ya es obvio que no lo puedes hacer. Pero hay acordes de 7 notas que tampoco se pueden hacer porque dependen de la configuración de la mano. Entonces, claro, el compositor tiene que tener en cuenta eso. Pero si el intérprete te dice qué es lo idiomático, qué es lo natural, entonces esa vinculación genera una obra que ya tú sabes que puede ser tocada. Entonces, bueno, yo soy promotor de ese tipo de investigaciones y de relaciones a nivel artístico. Y bueno, un último tema que me pareció interesante incluir es de la gestión y la promoción de la música. Por ejemplo, estrategias para la promoción de un cierto repertorio particular en conciertos, hacer trabajos donde se hace una revisión de las teorías gerenciales y de promoción cultural, hacer encuestas, entrevistas, fomentar acciones antes de conciertos y estrategias que permitan medir post-concierto para establecer conclusiones al respecto. Proyectar estrategias adaptadas a diferentes perfiles de músicos, intérprete solista, compositor, grupo estable de cámara, para apuntalar las mejores prácticas para lograr acciones de gestión y promoción exitosas que sean medibles en un tiempo particular. O sea, para parametrizar el éxito y evaluar con claridad ese éxito. O sea, el éxito no es solo algo subjetivo en algunos casos, sino puede ser medido, ¿no? Entonces, este tipo de investigaciones puede estimular la captación de gerentes profesionales que apoyen con su trabajo, como trabajo principal al músico y hagan el oficio autosustentable, que esa es una de las misiones que debemos fomentar a nivel investigativo. ¿Cómo hacer el oficio musical que sea sustentable? Porque claro, uno lo hace por vocación y amor al arte, pero el amor al arte no puede ser gratis. Entonces, vincular a nivel investigativo lo que se llama una empresa exitosa con el hacer artístico. ¿Cómo hacer ese hacer artístico de manera exitosa? Para mí el éxito, uno de los variables de éxito importantes es que sea sustentable. Entonces, que se te llene, te compren todas las entradas para un concierto. Oye, qué bueno, eso es parte del éxito. Pero si siempre hace conciertos gratis, entonces, o sea, hay estrategias que hay que analizar y revisar y traer de manera sistemática a los que saben de eso y que están dedicados a hacer empresas de industrias y cosas que son fáciles y que sabes que van a ser autosustentables. Un poco que se arriesguen un poco y pensemos, metamos neuronas entre los músicos y los gerentes, cómo hacer. Entonces se pueden plantear líneas por ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto tenemos una idea. Quería un poco enumerar rápidamente qué investigación musical han hecho los intérpretes. Nosotros en la maestría en música, de los que se han graduado desde el inicio hasta el final. Y con esto cerramos. Nosotros tenemos 21 años, fue creada en 1996. De los 103 egresados, tenemos 47 que son ejecutantes instrumentales, o sea, casi el 50%. Entonces, bueno, un poco anunciar las líneas. Hay una línea que es la edición crítica, que es una partitura, estaba manuscrita, entonces a través de varias fuentes, de repente tiene varias fuentes de manuscrito y lo pasan en limpio en computadora, pero observan que hay discrepancias entre las partituras, entre las fuentes originales. Entonces esas discrepancias hay que analizarlas y revisarlas a través de criterios sistemáticos. Entonces tenemos 4 tesis que se han dedicado a la edición crítica en intérpretes. Esta es una línea que está liderizada en la maestría por el profesor Eduardo Lecuna y que también se fomenta mucho en la Universidad Central de Venezuela. Y es un trabajo más o menos, es un trabajo musicológico. Ahora, obviamente, a un pianista le interesa una obra que en Venezuela no tenemos una editorial donde converjan todas esas obras. Entonces, cuando alguien quiere tocar una obra de un venezolano,
oye, están manuscritos, las partituras no se ven bien, entonces hay que pasarle en limpio y se generan casi siempre esos problemas. Entonces, yo supongo que, por ejemplo, Olga Isakura quería tocar el concierto número 1 para piano de Federico Ruiz y aprovechó de hacer su tesis en hacer una edición crítica. O sea, es una metodología bastante, es necesaria y bastante sencilla a nivel sistemático y desarrollada que se puede. Y así ha pasado con estos 4 estudiantes y lo han hecho también compositores y lo han hecho también directores de orquesta. Por ejemplo, también hay otra línea que es la musicología editorial, que más que todo tiene que ver con los estudios comparativos editoriales. Por ejemplo, una egresada de Brasil que vino a estudiar aquí, ella hizo el estudio comparativo de las soluciones a los problemas de ejecución del concierto para arpa y orquesta de Villalobos. Ella observó que tanto la fuente publicada como el manuscrito original tenía discrepancias y entonces quiso hacer una comparación. Hay una estudiante que está a punto de graduarse, acaba de entregar su tesis que está en evaluación. Ella hizo el estudio comparativo de las fuentes autógrafas y editadas de la parte solista del concierto para arpa de Ginastera. ¿Qué otras líneas hay por aquí? Tenemos una línea documental donde se observan panorámicas históricas asociadas a un instrumento. La tesis, por ejemplo, de Jonathan El Baruki, que él se graduó en el 2016, sobre el movimiento guitarrístico venezolano en Aragua y Distrito Capital entre el 2000 y 2016. O la tesis de José Gabriel Núñez, la actividad violinística en Venezuela durante el siglo XX, cuáles fueron los principales protagonistas hasta 2005. Y así, bueno, tenemos 5 tesis en esa línea. Hay una tesis dedicada a análisis de interpretaciones registradas de Melo Müller. Ella se dedicó a comparar los audios, los registros sonoros de 3 interpretaciones de la sonatina de Ernst Mahler, que es un compositor brasileño. Eso es análisis de interpretaciones registradas. Hay 11 tesis, no 10 tesis de análisis de estilo y propuestas interpretativas. O sea, la idea es que el análisis permita al intérprete hacer una propuesta interpretativa con un criterio, digamos, explícito y estudiado sistemáticamente. 10 tesis, no las menciono porque se pone muy largo la conferencia, pero todo esto va a estar disponible próximamente. Una de las líneas más fomentadas, digamos, quizá de manera natural, ha sido la docencia o la enseñanza, creación de protocolos educativos del instrumento, propuestas repertoriales para la enseñanza. O sea, un intérprete decide elegir una cantidad de obras según un nivel de enseñanza particular, que vaya aumentando el nivel de dificultad gradualmente. Entonces, hay distintas propuestas de piano, de clarinete, sobre la enseñanza y sobre otras cosas de la enseñanza. Análisis informativo del repertorio instrumental, catalogaciones. Por ejemplo, qué obras tienen que ver con los elementos aborígenes de compositores venezolanos sobre flauta entre tal año y tal año. Entonces, esa fue la tesis que hizo Eileen Briceño. Hacer un catálogo de obras entre el año 1940 y 2013, repertorio para clarinete de compositores cubanos. Eso fue la tesis de Yoleidis Valderrama. Y así sucesivamente. Historia de la enseñanza instrumental, la tesis de David Medina, panorama histórico sobre la enseñanza académica de clarinete en Caracas entre el año 70 y 2013. Tenemos 4 tesis sobre la música regional e interpretación instrumental, música popular y recursos instrumentales. Por ejemplo, la tesis de Mercedes Salazar, estudios de los recursos violinísticos usados en los nuevos grupos de la música popular venezolana. O sea, hay grupos de la música popular venezolana que tienen formación académica. Ella decidió estudiar, y en los que está el violín participando, estudiar qué recursos técnicos utilizan esos grupos, en donde hay un violín incluido.
O la tesis de Andrés Eloy Rodríguez, donde utiliza los elementos de música venezolana para la enseñanza de la flauta traversa. Hay una tesis que habla de relación intérprete-compositor, la tesis de Belio Barazarte, del violín y el repertorio musical contemporáneo venezolano. Y bueno, creo que con esto cerramos la parte investigativa. Creo que te llevas algunas inquietudes para... Entonces hay mucho que hacer a nivel de investigación y bueno, lo que hay es que tener las ganas. ¿Qué tesis o qué tema entra y no entra en la maestría? Por ejemplo, hay otra línea que la que usted mencionó, por ejemplo, estas situaciones externas que afectan al intérprete, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? La nutrición. ¿Cómo afecta la nutrición, el tipo de nutrición a la hora de interpretar un concierto? ¿Eso podría ser un tema de tesis o sería un artículo investigativo? Bueno, habría que... Todo es susceptible de ser investigado, pero para un tema de tesis habría que analizar qué tan profundo se puede llegar, o si se pueden incorporar otras variables. O sea, quizás no es solo la nutrición, sino algo más grande, o sea, el desarrollo general. Habría que... Hábitos diarios. Hábitos puede ser. Sueño, Hay muchas otras cosas que pues, se pudieran sistematizar ahí. Sí, es susceptible. Ahora, el otro detalle es conseguir los tutores, porque ahorita en este momento tenemos una especie de crisis de tutores, tenemos muy pocos tutores, entonces claro, y mucha gente también queriendo hacer tesis, entonces los tutores más o menos tienen unas líneas. O sea, mi línea es el análisis, por ejemplo, análisis del hecho musical total, esa me gusta, pero me gustaría explorar la relación intérprete-compositor. Entonces, claro, si tuviéramos más profesores, de repente tuviéramos más líneas, que es un poco lo concreto ahorita en la maestría. Pero sí, también los tutores tienen que tener un poquito de ganas de probar otras cosas porque hay muchas necesidades, muchas cosas que inventar. Entonces yo creo que pronto lo negociamos. Y Jonathan tiene que decirnos sus líneas, sí, cuáles son las líneas que él va a incorporar. Bueno, el libro que recomiendo, los dos libros que recomiendo son de John Rink, La interpretación musical, que es un seminario sobre distintos aspectos de la interpretación musical que se hizo en Cambridge, y el libro de Rubén López Cano, que es un profesor de España, que ha pasado por varias universidades y está propugnando lo que se llama la investigación artística, que es una investigación que está tan integrada al hacer artístico que parecen una sola, aunque no lo sean, y que trae grandes beneficios. Una pregunta con respecto a la investigación. ¿Es que la universidad tiene unos índices académicos que prefiere dependiendo de la combinación a la cual tú estés adscrito? ¿Cuáles son los índices de estas revistas? Por ejemplo, sabes que está Latindex, Scopus, Citation, para bueno, o sea, esas revistas a qué índice pertenecen. Bueno, el catálogo que se hizo, hay muchas de Latindex, pero hay otras que tienen Scopus y poco se fue incluyendo. También incluimos revistas que aún no tienen el índice, pero que esperamos que ese índice pronto, porque se están manejando de una manera bastante, arbitrada. Y bueno, y hay revistas que están inactivas. Entonces, pero al tener un catálogo uno tiene ya que leer, cuáles son las referencias adecuadas, porque ¿qué pasa con un investigador? Que al existir internet, entonces a veces no sabe cómo buscar las maneras, cómo buscar de manera correcta las fuentes acreditadas. Entonces el índice obviamente es uno de esos parámetros, pero a veces hay muy buenas cosas que no están en el índice. Sí, de hecho, la revista musical de Venezuela increíblemente no está en ningún índice, pero se maneja muy bien su arbitraje. Entonces, bueno, lamentablemente voy a tener que buscar para mi próximo artículo otra revista.
Pero bueno, esa es la búsqueda. Quizá hay demasiada formalidad, pero bueno, es necesario para llegar a los más altos estándares. Y, Otra pregunta, yo sé que hay muchas maestrías que han cerrado, por ejemplo, la maestría en estadística ha cerrado para nuevo ingreso. ¿La maestría en música está abierta o está cerrada? sí, está abierta. De hecho, tenemos ahorita una prueba de nuevos ingresos. Ah, Sí, de hecho, queremos sí, que siempre se mantenga lo más posible. Si eso se ha cerrado, seguro ha sido por falta de profesores o por falta de demanda de estudiantes. no, en este caso la estadística ha sido por falta de profesores para que haya doctorado o doctorado, o sea, estudiantes de doctorado o estudiantes de maestría. Sí. La han Bueno, cerrado por eso. la Ustedes maestra. todavía tienen personal pues, Sí, para dirigir. pero es poco. De hecho, es preocupante porque esta es una maestría que ha tenido 21 años, es la única maestría en práctica musical. Entonces, oye, hay que cuidarla. Pues. Entonces, no solo es ganar dinero, digámoslo así, hay una cosa de vocación, de que hay que, y de tradición, de pertenecemos a una tradición que hay que continuarla. ¿Sabes? Y hay que hacerla sustentable lo más pronto posible. Por eso es que ese tema de investigación es muy importante. En realidad hay mucho que hacer. Y queremos que la maestría tenga toda la mayor larga vida posible. Es interesante el tema de investigar al investigador musical, o sea, porque esa relación de digamos, un músico de alto rendimiento, un concertista, para llevar paralelamente un trabajo investigativo y su nivel élite de rendimiento artístico, o sea, el factor tiempo para llevar simultáneamente ambas cosas Es una fuerte. considerable. O sea, ¿cómo hacer para que ese perfil funcione? ¿Cómo exacto esos dos perfiles trabajan simultáneamente? Eso es algo que deberíamos investigarlo y idearlo, establecer experimentos, escenarios, hacer un congreso donde invitemos especialistas a ver qué nos dicen, cuáles son los compositores y los intérpretes que hacen ambas cosas a la vez y que son exitosos en ambas cosas. ¿Es posible? Es la pregunta. ¿O es imposible? La otra pregunta. Sí. Haciendo una acotación, que me gustó mucho el término que usaste de lo que estaba diciendo Chico, que bueno, que la excelencia del oficio interpretativo se puede comparar con un atleta de alto rendimiento. A veces la sociedad menosprecia mucho. Sí. Por eso el hecho de sustentar. Y aprecia mucho al atleta. Al atleta también. Sí. No fomenta, entonces quizás a veces hay más hacia, bueno, voy a ser ingeniero, voy a ser economista. Sí, es que el oficio musical hay que buscar la manera de que reúna las condiciones de que se vea como una profesión. Ya que la ingeniería obviamente lo ven como una profesión, pero ¿por qué al músico no se ve una profesión? De hecho, hay como una raya generalizada que es que lo ven como músico, poeta y loco. O sea, todos tenemos un poco, bueno, esa cosa está por ahí en el imaginario colectivo y hay que buscar, los músicos tenemos la misión de que cambiar el paradigma que no es sabiduría popular. A veces la sabiduría popular no tiene la razón, ¿entiendes? Por ejemplo, músicos, o sea, como este, yo creo que esta Dudamel ya está. Él es un ejemplo de un artista exitoso que logró pasar a una etapa de autosustentabilidad y de gran reconocimiento. Y él lo logró en base a talento y en base a un trabajo multidisciplinario que se desarrolló en el sistema y que permitió que se dieran las oportunidades correctas en los momentos correctos. Entonces, eso se puede lograr con otros artistas. Entonces, para que un artista logre algo, necesita del apoyo multidisciplinario de un trabajo en equipo, donde intervienen psicólogos, donde intervienen gerentes, financiamiento, patrocinantes. Entonces, los artistas no logramos eso solos, aunque nuestro talento sea, digamos, lo que impere. Por eso es que un artista no puede tener ego, tiene que manejarse con humildad, tiene que también tener la altura de poder saber trabajar en equipo, o sea, porque no lo hace solo. De hecho, nadie hace nada grande solo. O
se requieren de mucha gente, muchas disciplinas, que sumadas generan un efecto sinérgico como ese, como el caso de Dudamel, por decir algo, ¿no? O el caso del sistema, o esta misma maestría. O sea, toda esa tradición que se ha generado con la maestría ha sido porque es un trabajo en equipo pequeño, pero que ha funcionado por años. Sí. Entonces eso hay que fomentarlo, ¿no? O sea, el músico necesita el destacado, la destacada función de gente que no es músico. Pero una cosa que me gusta mucho de cuando yo veo a Dudamel, a mí que no me gusta casi la música clásica, sino algunas piezas, Okay. porque siempre las asocio a una interacción que él tiene con el público cuando hace yo diría su show, no sé si sería la palabra más adecuada, ¿no? Cuando él pareciera que ejecuta la música con su cuerpo. Esa Okay. es la parte que a mí más me atrae, por lo que te estoy diciendo que la música clásica, algunas piezas, y siempre porque han sido asociadas a algún baile que me agrada. Claro. Entonces eso me gusta. En el sistema hay una cosa interesante, que es que ellos cuidan, o sea, que es algo que debería ser estudiado, ¿no? O de repente ya hay cosas estudiadas, pero por ejemplo la orquesta se mueve, ¿no? O sea, tú escuchas la música, pero o sea, cuando están tocando ciertas frases se mueve de cierta manera la cuerda, entonces tú lo ves en el concierto como algo, o sea, como un mar, ¿no? Y eso le da un efecto de mayor potencia, ¿no? Y estoy seguro que eso no sea por casualidad, eso lo hacen en los talleres y lo adoptaron. Habría que estudiar de dónde salió todo eso, sería muy interesante conocerlo, ¿no? Pero que genera un efecto que cuando lo toca, qué sé yo, otra orquesta de compositores, de músicos ya de cierta edad, una orquesta de tradición que no se mueve de cierta manera, entonces tú... Exacto, como la música sonará muy bien, pero la cuestión visual hay que potenciarla. Por ejemplo, la música contemporánea, que digamos en el siglo XX se generó una diversidad de estilos, y algunos de esos estilos no son estilos muy llamativos musicalmente hablando. Entonces, cuando le toca a alguien o a un intérprete tocar ese tipo de obra, de repente tú puedes apelar al trabajo visual. De hecho, hay obras que lo piden. Lo que pasa es que el intérprete tiene que buscar la manera de potenciar eso. Como esa libertad también, ¿no? Para el intérprete de usar esos recursos expresivos. Claro. O visuales. Sí, entonces, digamos, eso es lo que se llama la intertextualidad o interdiscursividad. O sea, ya hay como una especie de no dedicarse solo a la música, sino la música está integrada a esas otras cosas, ¿no? Bueno, creo que con esto estamos... Espero haberles dejado algunas inquietudes para seguir conversando. Muchas gracias.